Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo Política, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, con la mirada puesta en Los Ángeles, en este lío total, este problemón para Donald Trump, estos disturbios violentos en Estados Unidos, con Gavin Newsom, el gobernador de California, que estaba amenazando con demandar a la administración Trump y también, bueno, con las palabras del presidente de Estados Unidos, que por cierto va a comparecer hoy de nuevo a eso de las 8 de la tarde en España. Enseguida les contamos todo lo que está pasando en Los Ángeles, pero pendientes también del conflicto en Ucrania, con el mayor bombardeo por parte de Rusia, hasta 500 drones y misiles en el ataque nocturno, mientras que en lo que refiere a la OTAN hay que mirar a Mark Rutte, el secretario general, que hablaba de aumentar hasta un 400% el gasto en defensa aérea. Pendientes de Rutte, que por cierto también habrá en los próximos minutos. Vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar mirando a Estados Unidos para contarles que ha surgido una nueva protesta, un nuevo problema para Donald Trump. Mañana las protestas se dirigen a Vermont. Estas son las imágenes en directo de Los Ángeles en unas protestas que responden a las redadas migratorias por parte de Donald Trump. Su gobierno se ha comprometido a llevar a cabo la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos y ha llevado a cabo numerosas redadas de ICE, algunas de las cuales han detenido a personas con la documentación en regla. El presidente Trump anunciaba este sábado que había autorizado la movilización de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles tras la violencia contra las fuerzas del orden, en concreto contra agentes de ICE que realizaban redadas de deportación en la ciudad. Estas redadas siguen las directrices legales de las autoridades federales, pero han surgido protestas ante informes de que los detenidos se encontraban retenidos en el sótano de un edificio federal. ICE ha negado estas acusaciones y un portavoz ha declarado que la agencia refuta categóricamente las afirmaciones de los activistas de inmigración en Los Ángeles. Los enfrentamientos ponen de relieve la profundización de los conflictos entre las jurisdicciones santuario y la política federal de inmigración, ya que Trump ha implementado cambios radicales a través de órdenes ejecutivas. También usa la ley de enemigos extranjeros de 1798 en tiempos de guerra para ampliar la autoridad de deportación. Con la mirada puesta en Los Ángeles, en estos disturbios cada vez más violentos, mañana tiene un nuevo problema Donald Trump. Las protestas se extienden hasta Vermont. Mientras tanto, como les contamos, la ciudad de Los Ángeles se enfrenta a una creciente convulsión por protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump. Miles de manifestantes han tomado las calles en un clima de alta tensión, con incidentes violentos que obligan a las autoridades a considerar medidas excepcionales para restablecer el orden. Las protestantes denuncian el carácter agresivo de las redadas del ICE y han provocado incendios, lo están viendo ahora mismo, de vehículos y además intentos de romper barricadas policiales. Drones MQ-9 Reaper y helicópteros Black Hawk sobrevuelan la zona. La policía montada intenta controlar a los manifestantes. Entre otras medidas, se contempla movilizar infantes de marina para apoyar las labores de contención y protección de propiedades. Pendientes de Los Ángeles, pero con la mirada puesta también en Ucrania, donde la Fuerza Aérea ha informado de que Rusia ha lanzado 479 drones explosivos sobre su territorio durante la noche. Habla también de 20 misiles en el ataque más numeroso desde el comienzo de la guerra. En su comunicado ha dicho que 460 drones habían sido interceptados, así como 19 de los 20 misiles. Por su parte, Ucrania continúa atacando infraestructura estratégica rusa. Esta madrugada, por ejemplo, el objetivo ha sido una empresa electrónica en la región de Chuvashia, a unos 1.300 kilómetros de la frontera, que ha tenido que suspender su producción después de que 2 aviones no tripulados cayeran en la planta. El gobernador de la región, Oleg Nikolayev, ha asegurado que el ataque, uno de los más profundos efectuados en Rusia por un dron ucraniano, no ha causado víctimas. Sin embargo, se ha tomado la decisión de suspender temporalmente la producción para garantizar la seguridad de los empleados. Pendientes de la última hora, mirando a Ucrania, Estados Unidos, también pendientes de la OTAN. Enseguida hablará Mark Rutte. Nosotros vamos ya con el análisis geopolítico. Les presentamos en el día de hoy a Adrián Celaya, presidente de EICAE Group. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Tenemos también a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, y contamos con Ernesto Castañeda, profesor en American University. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un día de nuevo de mucha tensión, mucho agitamiento geopolítico, pendientes de Ucrania, pendientes de la OTAN, también, por cierto, mirando a Israel con esta interceptación del barco de Greta Thunberg, pero
sobre todo con la mirada puesta en Estados Unidos. Ernesto, si te parece, empezamos contigo mirando, bueno, pues este nuevo problemón para Donald Trump con estos disturbios violentos. Contábamos ahora que mañana las protestas se expanden a Vermont. ¿Qué te parece lo que está sucediendo en Los Ángeles, Ernesto? ¿Y cómo puede afectar a Donald Trump? En efecto, es un problema para Donald Trump que crea Donald Trump, algo bastante común estos días. Esto parte de la idea de Stephen Miller, su brazo derecho en el tema migratorio, y el equipo, de incrementar las capturas de inmigrantes por día, que llegaron a más de 2,000 la semana pasada, que era bastante alto, y quieren que lleguen a 3,000. Entonces tienen que tomar parejo inmigrantes con un pasado criminal, que son relativamente muy pocos, así como mujeres, niños, trabajadores y demás. Entonces están yendo a todas las zonas del país, pero sobre todo a zonas donde hay gobernadores demócratas o alcaldes demócratas, para hacer también un punto político. Entonces van con redadas bastante visibles, con mucho personal, en restaurantes en San Diego la semana pasada, pero sobre todo en Los Ángeles, al mismo tiempo en varios Home Depots, que son tiendas donde la gente va a comprar cosas para hacer arreglos del hogar y construcción pequeña, y donde hay muchos inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica, que están jornaleros, ¿no? Que trabajan por el día en hacer proyectos pequeños. Entonces es un lugar conocido donde hay gente indocumentada a veces, y dijo Stephen Miller la semana pasada que le decía a sus agentes de ICE que fueran ya a Home Depot a detener gente si no quería que los despidiera. Entonces esto pasó, amenazó Miller que iba a haber un incremento en las redadas y las aprehensiones el fin de semana pasado, y así fue. Pero lo que es nuevo aquí es que la ciudadanía americana, gente que después salió a la calle con banderas salvadoreñas, mexicanas, que no es que sean necesariamente nacidos en ese país. La gente decía en internet, depórtenlos a todos. Pero la gran mayoría de los angelinos son gente nacida en Estados Unidos o gente que se volvió ciudadana. Entonces las banderas son para demostrar que son mexicoamericanos, salvadoreños americanos, pero son estadounidenses y saben que tienen derecho de protestar y de alzar su voz. Entonces lo que estaban diciéndole al protestar, algunos violentos, pero la mayoría pacífico. Y sobre todo antes, al interponerse físicamente entre las autoridades de ICE y los inmigrantes, algo que no se ve muy comúnmente y no a estos niveles, sobre todo cuando la gente de ICE eran casi como policía militar de la frontera fronteriza, que no tiene nada que hacer en Los Ángeles, que está muy lejos de la frontera, o policía de ICE, que ellos estaban tratando de atrapar gente y los ciudadanos decían no. Esto es algo nuevo, que la gente se está demostrando físicamente con sus cuerpos contra la administración Trump y su política de incrementado autoritarismo, y sobre todo su política de las deportaciones masivas, que no les parece, y no solamente lo dicen en sondeos, lo dicen en protestas, sino que lo están diciendo en contra de las autoridades en el momento de las redadas, lo cual es algo nuevo. Bueno, pues un fin de semana que sin duda ha estado marcado por estas imágenes de protestas. Estaban viendo ahora la señal en directo desde Los Ángeles, de momento con calma tensa. Se esperan, bueno, más disturbios, desgraciadamente, durante esta noche. Eduardo, te quiero preguntar cómo afecta esto a Donald Trump y, sobre todo, ¿hasta dónde crees que puede llegar esta situación que amenaza con seguir escalando? Yo creo que va a seguir escalando. Es inevitable que esto se extienda como mancha de aceite. En realidad, el modo de tratarlo es tan incomprensible casi como lo drástico de la medida. Me explico. Acaba de señalar nuestro compañero y contertulio que van a los Home Depot a detener a gente. A mí me llamó mucho la atención este dato, porque precisamente son las personas que están trabajando y tratando de sacar adelante un futuro. Podían ir a por los delincuentes, sobre todo, ¿no? Y no llevar a la reserva, no llevar en un futuro a los marines a recorrer las calles como si aquello fuera Bagdad. Yo creo que los americanos son muy dados a no saber interpretar el concepto de para qué está un ejército y para qué es una guerra. Una guerra es para desalojar al enemigo de las posiciones que ocupa. Y una vez hecho esto, llega la policía. Se pueden encontrar con un Vietnam en casa. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es enfrentarse a la población inmigrante, pero van a volver a los mismos barrios, van a volver a sus residencias,
van a hacerse fuerte en ellas, van a formar sus pequeños guetos, como en Bagdad, como pasaba en Afganistán, como en tantos otros sitios donde han estado. Y volveremos a ver a lo mejor una de esas películas en las que los Humvee dan vueltas como Black Hawk derribado alrededor de las zonas conflictivas para volver otra vez a sus cuarteles y no haber conseguido nada. Yo creo que esto es en el mejor de los casos sería un problema de orden público y tratado como un problema de orden público, ¿no? De acuerdo a las normas que está dictando la administración Trump. Pero no, se está militarizando el conflicto y eso es un riesgo enorme, es un riesgo considerable, y más en un país en donde las armas están al alcance de casi cualquiera y cualquier tipo de armas. Nos podemos encontrar con enfrentamientos, guerra civilistas en Estados Unidos, y siempre va a haber una parte de la población de Estados Unidos que no acate las decisiones de Trump. Incluso entre la población de más largo asentamiento en este país, toda esta dinámica tiene un poquito o un bastante de tintes racistas. ¿Y racistas por qué? Pues porque pese a tu condición de ciudadano norteamericano en muchos casos, es tu origen el que dictamina que tengas que salir. Se señalaba latinoamericanos, se señalaba musulmanes, etcétera. Da igual el tiempo que lleves, no encajas en nuestra cultura. Es una limpieza étnica y cultural. Yo creo que Estados Unidos, desde que cantaba Frank Sinatra aquello de What is America to me, ¿no? que es América para mí, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? En aquel momento Estados Unidos era el gran defensor de la diversidad de opiniones, de la diversidad de razas, de la diversidad de ideas que se podían contrastar, y vamos, como en tantos otros sitios y de muy distinto signo, además, de muy distinto signo, tanto de izquierdas como de derechas, hacia el pensamiento único dirigido desde el Estado. En definitiva, y por resumir mi contestación, creo que el riesgo es muy elevado, creo que se va a incrementar y se va a extender a otros escenarios. Y las noches va a ser lo peor de todo. Bueno, pues pendientes de la noche. De momento la imagen que estaban viendo es del día, con una calma tensa también, bueno, pues intentando medir el impacto de estas protestas. Hablaba de saqueos masivos en Los Ángeles, se habla ya de desplegar también la infantería de Marina, o sea que, como está explicando Eduardo, la cosa desde luego que se está poniendo cada vez más tensa, más seria. Adrián, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves estas protestas masivas, de momento en Los Ángeles, pero que amenazan con extenderse a otras ciudades? Bueno, si tenemos en cuenta la forma habitual de actuar de Trump o del trumpismo, pues estamos constantemente con operaciones de imagen y con provocaciones, ¿no? Con lo cual habría que pensar en este caso a qué responde todo esto, ¿no? Porque si efectivamente Estados Unidos tiene un problema con la inmigración ilegal, claro, los planteamientos que ha hecho el trumpismo al respecto hasta ahora han sido, bueno, en principio demagógicos, y en segundo, olvidando cuál es el centro del problema. Olvidando, evidentemente, el fenómeno de la contratación ilegal obedece fundamentalmente a los empresarios. Los empresarios son los principales responsables de que se efectúen ese tipo de contrataciones ilegales, precisamente para disponer masivamente de mano de obra barata. Pero se evita absolutamente al 100% nombrar la palabra empresario y se intenta colocar como responsables a los que no lo son, que son las personas contratadas. Entonces nos encontramos con que esto se focaliza al final en políticas concretas de imagen muy llamativas, como fue en el primer mandato de Donald Trump la famosa construcción del muro, y en el segundo mandato pues parece que están siendo estas redadas, ¿no? Por la forma de hacerla, pues parece que lo que se quiere es precisamente llamar la atención, ¿no? Fundamentalmente, y quizás esto nos indica la posible intento de provocar este tipo de reacciones, o provocar quizás una fractura
con determinados gobiernos como el de California, que ha sido siempre uno de los más hostiles a las administraciones trumpistas, ¿no? Claro, teniendo en cuenta cuál es la situación de Estados Unidos, la situación sociológica, de una fractura, digamos, al 50% entre dos mitades de la sociedad norteamericana, claro, el riesgo de que esto sea el detonante definitivo de esa fractura que puede desembocar, no sabemos en qué, ¿no? Pues es desde luego muy alto. Y claro, hay que pensar en qué medida hacer estos movimientos de esa forma tan llamativa, pues si no se está pensando en que esa fractura civil que de una forma u otra se piensa que va a llegar en Estados Unidos, pues intentar provocarla en las condiciones que una de las dos partes parece que considera, pues quizás las condiciones de tiempo y lugar las más adecuadas, ¿no? Bueno, pues pendientes de esta escalada en Estados Unidos, a la espera de ver las imágenes, de ver también las declaraciones por parte de Donald Trump. Se espera que comparezca eso de las 6 menos cuarto, llegue a la Casa Blanca eso de las 8. Va a hablar también en un evento de Invest America, a la espera de ver cuáles son sus declaraciones, si baja o no el tono. Vamos a mirar también, si os parece,